buenos días. Es un placer para nosotros inaugurar las séptimas Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, GILAB 2021, novela e historia, narrativas en contexto. Nos encontramos en la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez del municipio de Bello con el profesor Mauricio Montoya, él es coautor y director del proyecto editorial Cien Preguntas y Respuestas para comprender el conflicto colombiano, publicado en 2 volúmenes en el 2017, en marzo y septiembre respectivamente. Un proyecto que también contó con un programa de radio en la emisora de la Universidad Nacional. Pueden consultar los capítulos en el canal de YouTube 100 Preguntas y Respuestas. Bueno, Mauricio, ya nos contarás un poquito más de ti y sin más preámbulos, los dejo con la charla Brevedades Históricas a cargo de Mauricio Montoya. Bueno, yo creo que me escuchan. Voy a hablar sin micrófono. ¿Se escucha bien? Para la transmisión. Para la transmisión, por favor. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a las jornadas Andrés Bello por esta invitación que me hacen. Para mí es muy grato poder estar en estos espacios, sobre todo volver a Bello, que es mi tierra también. Yo aquí nací, crecí, ya no vivo acá, pero mucho tiempo estuve transitando por estos barrios. Así que para mí es un honor. Muchas gracias a Yandé y al colectivo por esta invitación. Y cuando se me hizo esta invitación, pues hay un ejercicio que también he venido realizando con una serie de amigos, aunque mi formación no es directamente la literatura, mi formación es en las áreas de la filosofía y la historia. He venido trabajando desde hace algunos años con un tema que es el asunto de las brevedades y también los asuntos relacionados con la minificción. Eso nos ha llevado un poco a acercarnos a construir un ejercicio también radial de un programa que también los invito a escuchar, un programa radial que se llama Brevísimo, que lo pueden encontrar en la red. Ya hoy ajustamos 53 programas radiales sobre las brevedades, todos los miércoles a las 8 de la noche, en la emisora de la Universidad Nacional. Entonces ahí los pueden escuchar, o también en la página del programa que se llama Brevísimo, que tiene página de Instagram, de Facebook y también el canal de YouTube. Quería contar eso porque es un poco incita a la invitación que les voy a hacer hoy a pensar las brevedades en este rato, y ese pensamiento un poco cercano a lo que se propone el Congreso, que toque un poco cómo podemos pensar la literatura breve, específicamente las minificciones, que va a ser el centro de la conversación, pero en relación entonces con los asuntos históricos, ¿no? Porque ustedes pues seguramente se acercan al asunto de la novela o al cuento, pero aquí lo vamos a ver en la brevedad. Entonces, para pensar eso, yo quiero un poco como plantearme 2 objetivos en esta conversación. El primer objetivo será identificar algunas de las formas breves o de trazos breves que existen en el ámbito de la literatura y mirar cómo esas formas breves se relacionan con la historia. Ese será un primer objetivo. Y el segundo objetivo será entonces reconocer los elementos de la historia, acontecimientos y personajes en algunos elementos breves, específicamente en lo que denominamos la minificción, los microcuentos o los relatos cortos. No me voy a meter yo en la discusión teórica porque el tiempo no nos da, pero les puedo recomendar varios autores, entre ellos 3, 2 de ellos argentinos, la gran escritora Ana María Shua, que tiene un libro muy bello que ustedes pueden rastrear, que se llama Cómo escribir un microrrelato. También el argentino Lagmanovich, que ha sido pues uno de los, o que fue uno de los grandes teóricos del relato breve, y un mexicano muy interesante que pueden ustedes buscar también, llamado Lauro Zavala, que también ha sido un teórico de los referentes del microrrelato.
En ese sentido, pues ahí vamos a encontrar también un poco esta cercanía con este juego. Dicho esto, entonces uno se pregunta, ¿qué encuentra uno como brevedades en la literatura? Y encuentra uno esta variedad de cosas, ¿cierto? Encuentra uno las greguerías, encuentra uno los apólogos, los aforismos, los apotegmas, los soliloquios, las anécdotas, el graffiti. Hay muchas formas breves, no solo la minificción, porque en los últimos años hemos pensado que solamente desde ahí se puede tejer la brevedad, y aquí encontramos mucha diversidad. Yo después les puedo dar esta presentación porque la primera parte haré un paso muy rápido por cuestiones del tiempo, pero en esa medida miremos esto. Miren, por ejemplo, cuando uno se pregunta por una forma breve como las greguerías, ¿cierto? Ramón Gómez de la Serna, que fue uno de los grandes referentes de la greguería, tenía unas definiciones muy interesantes y además de unas greguerías bastante particulares. Pero miren esto, esa brevedad de la greguería mezcla siempre dos cosas: el humor, pero un humor que está asociado más a la sátira, ¿sí? No el humor pues chiste que uno pensaría, y el asunto de la metáfora, lo que está oculto. Y en esa medida, pues por eso la greguería recorre también la genialidad de quien la escribe, y también está asociada a asuntos filosóficos del pensamiento, pero uno podría encontrar greguerías que están también asociadas a realidades particulares. Aquí algunas, pero por mencionar dos de ellas que se refieren a personajes y que se refieren también a acontecimientos de la cotidianidad. Por ejemplo, Gómez de la Serna hablaba de las almas de los sablistas muertos flotan en la Puerta del Sol. ¿No se pregunta qué es eso? ¿Cierto? La Puerta del Sol está haciendo referencia a Madrid, ¿sí? Y los sablistas son aquellas personas que, sin ser ladrones, sacan a una persona hasta sacarle dinero, ¿cierto? Lo persiguen, lo acosan. Entonces, en una greguería, él muestra una figura de fantasmas que todavía rondan un lugar, ¿cierto? Elementos de la cotidianidad. O una greguería sobre Poe, ¿sí? Siempre vestido de entierro es, además, el pájaro que en días de la resurrección vomitará sus cadáveres, ¿sí? Miren ustedes, pues hay también no solamente lo que uno podría decir la metáfora, sino también hay un doble sentido, hay que escudriñar, y eso es uno de los elementos de la brevedad, que la brevedad tiene mucha intertextualidad. Hay que, esto es como un código también, ¿no? Y en ese código entran muchos elementos como los contextos, como lo vamos a ver ahora. Pero también en otras formas breves uno encuentra los escolios. Un representante muy importante de ello, el colombiano Nicolás Gómez Dávila, que como ustedes recordarán, pues hizo casi toda su carrera en Alemania, sí, aquí poco conocido, pero sus obras después muy valoradas. Y el escolio también es eso, ¿no? Una nota breve, una posibilidad de comentario, pero comentarios que siempre tienen también algo que tienen que buscarse de fondo. Gómez Dávila, pues como ustedes sabrán, era un tipo más de carácter reaccionario, no revolucionario, más reaccionario, de carácter conservador, y muchos de sus escolios tienen características en ese sentido, ¿cierto? Por ejemplo, el segundo, para hacer un poco lo que esto quiere decir. Pues miren cómo las brevedades nos van llevando. Yo voy pasando un poco rápido, después también les puedo enviar un montón de material alrededor de eso, pero es para que ustedes vean cómo la brevedad logra eso, ¿cierto? Textos como el de Stefan Zweig, por ejemplo, en Momentos Estelares de la Humanidad, que trae unos relatos a un programa de radio, hablar de literatura, y en cierta ocasión, pues, el encargado del programa de literatura le dice, bueno, queremos hacer algo nuevo, ¿usted qué propone? Entonces Paul Auster se pone a pensar, conversa con su esposa, y ella le dice, le sugiere, ¿por qué por el programa de radio no anuncias que te manden anécdotas de la vida cotidiana de los norteamericanos? Por eso mire lo curioso del subtítulo del texto, relatos verídicos de la vida americana. Y resulta que Paul Auster empieza a recibir cartas y cuenta que le llegan más de 4.000 historias de todos los temas. Y entonces, claro, hay temas sobre sueños, hay temas sobre la guerra del Vietnam, hay temas sobre que le contaron a los nietos, los abuelos que participaron en la guerra de secesión norteamericana, y todo es anecdótico. Entonces, ¿qué decía Paul Auster cuando proponía que le mandaran esos relatos? Decía, por lo menos que sean verídicos y cortos, ¿cierto? Y por eso usted encuentra en ese texto
relatos que no van a superar las 2 cuartillas o 2 cuartillas y media, podría decir 500 palabras, pero son relatos que él empieza a leer en cada programa de radio, anecdóticos todos, ¿cierto? De gente que le empieza a escribir. Entonces la anécdota también en estos asuntos de la brevedad se convierte a veces en una posibilidad para la escritura, y para la escritura también incluso uno podría decir biográfica o autobiográfica, ¿cierto? En esa medida pues vamos encontrando esas brevedades. Otras brevedades también muy interesantes que se rastrean y que uno puede encontrar elementos históricos son los aforismos, ¿cierto? Uno encuentra pues desde Nietzsche hasta Schopenhauer o un autor muy nuestro y poco valorado como Vargas Vila, ¿cierto? José María Vargas Vila, ese escritor de finales del siglo XIX que muere en el exilio en España en 1933 y que va a escribir también una serie de aforismos y muchos, ojo con esto, que aquí hay una cosa que a mí me parece muy interesante y que podría también sumarse para el tema del debate, que muchos de estos aforismos, aquí les dejo algunos, por ejemplo, estos son sobre todo de Schopenhauer, son aforismos pensados con cierto cinismo y con cierta crítica. Por ejemplo, si ustedes han leído a Schopenhauer en un texto que es una compilación de casi todo lo que él escribió regado en sus obras, que se llama El arte de insultar. En realidad él nunca escribió un libro llamado El arte de insultar, pero quienes compilaron después y leyeron su obra lo que hicieron fue rastrear un montón de brevedades, un montón de aforismos que en realidad eran insultos, ¿sí? Pero que él decía que, así como lo decían desde la antigüedad, el insulto también era una forma de la indiferencia, no necesariamente vulgar, ¿cierto? Sino una forma de doble sentido para uno enfrentarse a un enemigo. Y como lo decía el mismo Schopenhauer, ya cuando no tengo argumentos, entonces insulto, pero no el insulto por el insulto, sino lo que eso significaba en el contexto filosófico. Entonces encontramos una serie de elementos muy curiosos, ¿cierto? Ustedes los pueden ver ahí, pues no por cuestiones de tiempo para no leerlos todos, pero ese aforismo, y ahí viene una cosa que es muy interesante también y que yo creo que tiene una relación directa posteriormente con una forma que fue muy explorada por Vargas Vila y por muchos otros, el panfleto, ¿cierto? Pues nosotros aquí, de la obra que tenemos de Vargas Vila, lastimosamente hemos perdido mucho la obra panfletaria. La obra panfletaria está en la biblioteca de Austin, en Texas, la mayoría. Entonces, por ejemplo, ver el panfleto como una forma de incitación. Y el panfleto era eso, ¿cierto? Por eso era perseguido. Entonces, el aforismo, uno lo puede pensar como un elemento previo al panfleto, ¿sí? Y que también nace de ahí, nace pues desde este elemento de la brevedad. Asuntos como el graffiti, ¿cierto? Lo que uno puede encontrar en un graffiti, desde aquellos graffiti que nunca se me va a olvidar en unas protestas que había en Cataluña. Y ese graffiti era maravilloso porque estaba en un carro, en una pancarta arriba y decís que, ¿dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha, es uno. Claro, imagínese usted la contundencia de un graffiti de esos, ¿cómo no le va a explicar a usted un contexto de lo que está pasando incluso en el país? Profe, en la comuna nororiental, en el popular número 1, por allá en el año 80, cuando estaba formado tanto de la milicia, sobre todo el M19, ellos pusieron un graffiti con Bolívar al poder, y no se sabe quién le puso, y con Don Pedro de la esquina, y con Doña Joaquina la de la esquina, y con nada. Claro. Construir ese lenguaje, esa narrativa. Y lo interesante es también eso que acabas de decir, por ejemplo, la intervención, que tú puedes intervenir ese graffiti, por ejemplo, y le puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, esto también, el graffiti, es como una sentencia, ¿cierto? Y en esa sentencia empiezan a aparecer un montón de pensamientos. Por ejemplo, la imaginación al poder, ¿qué es eso? ¿No? Es una metáfora, ¿no? O, por ejemplo, había uno así, Dios, sospecho que eres un intelectual de izquierda. Imagínense uno en ese momento con lo que está viviendo. Entonces, el graffiti también te lleva a ese contexto histórico. Y ya para ir un poco entrando, digamos, que nos sirva de puente entre estos elementos, lo primero que yo quería mostrarles era que existen un montón de ejercicios de brevedades que nos pueden acercar a la historia, ¿cierto? Que es uno de los objetivos, pues, de esta charla, pero también, pues, propuesta para el Congreso. Pero miren qué curioso, ahora vamos a pensar de otra manera y vamos a pensar entonces como pequeños relatos que algunos ya pueden llamar apólogos o fábulas, ¿cierto? Los apólogos son aquellos que no necesariamente como la fábula tienen animales como personajes principales, pero los pueden tener. Por ejemplo, ustedes han leído el Kalila y Dimna, ese maravilloso texto que surgió en la India, luego fue llevado a Persia, traducido al árabe, esos pequeños fragmentos donde estos dos chacales conversan, ¿sí? Y que de alguna manera lo que están haciendo ahí es un relato moral, porque ese texto se utilizaba para educar a los gobernantes, ¿cierto? Y a los príncipes.
Por eso después en la corte de Alfonso Sabio, el Sabio en España, fue traducido y fue muy bien valorado. Pero entonces, ¿qué sucede? Encontramos esos apólogos, estos tratados o estos relatos morales que ya nos empiezan a dar un punto de quiebre para llegar a lo que podríamos llamar el microrrelato, la minificción, que más allá de discutir pues que si tiene que tener 300 palabras, 100, 500, eso ya es una discusión de otra índole. Yo quiero que ustedes vean cómo los microrrelatos breves son también brevedades históricas desde ciertas particularidades. Este es un personaje muy curioso, un sabio sufi, que no se sabe si en realidad existió, se cree que existió en lo que hoy es Turquía en el siglo XIV, y que viajaba por el mundo dando una serie de enseñanzas, y su vida y sus particularidades y curiosidades se convirtieron en relatos breves. Miren, por ejemplo, estos dos. A mí me llama mucho la atención, sobre todo porque son también como unas respuestas muy contundentes. Nasruddin en el primero, tratando de burlarse de aquellos rigoristas de los rituales, cuando le preguntan, bueno, ¿a dónde es mejor ir en un funeral? ¿Adelante, atrás, a la derecha o a la izquierda? Entonces le responde, mantente seguro de no estar dentro del ataúd, ¿cierto? Entonces, claro, porque era como, no sé si ustedes se fijan en una cosa muy curiosa, las parábolas de Jesús también tenían eso. Jesús ponía en fuera de lugar a los que le preguntaban algo, pero las parábolas tienen también un sentido político, como la del samaritano. Nasruddin hacía eso, estamos hablando del siglo XIV pues, después de Cristo, pero ya en el contexto del mundo sufi musulmán, y el otro es una cosa maravillosa, ¿cierto? Donde se burla del líder religioso, porque dice que quien no tenga una barba tupida, pues no es un buen religioso. Entonces le responde, mi cabra tiene una barba más espesa y larga que la tuya. Contestó Nasruddin, ¿significa eso que es mejor creyente que tú? ¿Sí? Le dice a un mulá religioso musulmán. Y así son todos los relatos de Nasruddin, muy interesantes porque nos van llevando también con una crítica al poder. Y estos relatos morales son tal vez el paso a lo que un poco pues yo ya quería centrarme, y es el microcuento, el microrrelato o el cuento corto desde la perspectiva histórica, ¿cierto? Por ejemplo, los mismos poemas de Marcayán, que pues, es poesía, pero también contiene esa ironía, esa cara pues, de burlarse como de esas creencias pues, del siglo XII, digamos con esa carga de ironía, digamos para nuestro mundo occidental, que era muy una atea, pero para el Oriente Claro. era lo común. ¿Sí? Y en ese sentido es muy interesante lo que decís. ¿Por qué? Porque personajes como este son personajes que critican la ortodoxia de la religión, ¿cierto? Entonces, así como uno pensaría en otros profetas, Jesús critica la ortodoxia del mundo judío y hace otra cosa. Nasruddin critica, porque recuerden ustedes que el sufismo es una de las líneas, que es una de las líneas místicas que tiene el Islam, ¿cierto? Algunos de línea suní, ¿sí? Y que surgió en Turquía y de hecho durante mucho tiempo perseguida y prohibida. Por ejemplo, Ataturk prohibió el sunismo, ¿sí? Entonces, miren qué particular, porque también ahí hay una historia política de fondo, y como vos muy bien lo decís, pues es esa crítica a la institucionalidad, a lo que está establecido, ¿cierto? Bueno, pensemos entonces en esto. Miren, hay 4 características que uno podría decir que tiene el microcuento histórico, o que tiene la posibilidad de que el microcuento se acerque a la historia. La primera es que dialoga con el pasado, pero sobre todo a partir de la intertextualidad. Eso es muy importante. La intertextualidad tiene cosas ocultas, ¿sí? Cuando uno dice, ve, este escritor es un intertexto de otros tantos, ¿cierto? Entonces ahí hay que rastrear. Yo ahorita les voy a plantear unos ejemplos para que ustedes vean por qué esto resulta tan interesante. Segundo, una característica muy particular de esto es que estos relatos microhistóricos o brevedades microhistóricas son también una relectura de la historia, pero una relectura que puede implicar tanto un revisionismo como una forma de uno, entre comillas, burlarse de la historia, ¿cierto? Si ustedes han leído El Sancho de Kafka, es una visión totalmente distinta, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hace? El cuento puede convertirse, este microcuento puede convertirse en una forma de revisionismo histórico, pero también una forma de transgredir el relato y transgredir la historia, ¿cierto? Como puede suceder en muchos momentos. Entonces, claro, además hay una relación directa con la ficción, con la metahistoria, como decía Hayden White, y en esa medida uno puede encontrar en pequeños relatos, mire, uno ya puede
como les decía ahorita, el Calila y Dimna, pero uno puede rastrear brevedades y casi que microrrelatos en las crónicas de Indias. Claro, cuando los cronistas llegaron a América y empezaron a describir las cosas, desde pequeñas cosas, un animal, un espacio, un rito que hacían las comunidades nativas. Entonces, ¿cómo la describían? Eso se convierte también en una brevedad que nos muestra un acontecimiento o un personaje. Y una cosa que me parece muy interesante que tiene la profesora María Isabel Larrea, que es una teórica del tema del microrrelato histórico, ella dice algo muy interesante, ¿sí? Dice que a veces los cuentos o los microcuentos históricos se escriben también con varias intenciones. Una, denunciar, parodiar, testimoniar y elogiar en breves anécdotas a personajes cotidianos que han estado por fuera del discurso oficial. En otras palabras, darle voz a los que han mantenido voz. Si ustedes han leído, por ejemplo, el famoso texto de Ginsburg, que fue el que fundó la microhistoria, de Menocchio, ¿cierto? Del queso y los gusanos, ¿qué encontramos ahí? La historia de un molinero. Pero el objetivo de la historia del molinero es hablar de un elemento mucho mayor, la Inquisición. Pero la historia central es Menocchio, aunque la historia de fondo también es la Inquisición. Pero es un personaje anónimo. ¿Quién sabía quién era Menocchio? Ginsburg se encuentra en una caja por ahí en el Vaticano cuando el Papa Juan Pablo II permite abrir los archivos. Se encuentra una historia de un molinero al que acusa a la Inquisición porque habla de un tipo de cosmovisión de cómo se creó el mundo que es distinta a la que la Iglesia. Entonces, claro, pues es como dice la profesora Larrea, aquí lo que se hace también es darle voz a aquellos que no tienen voz. Y entonces, en esa medida, vamos a plantear ejemplos para que ustedes vean el microcuento histórico, qué curiosidades tiene. Por ejemplo, en este primer relato, que es considerado por muchos el relato más breve de la historia de la brevedad, ya no es el dinosaurio, sino este. Este escritor español, Juan Pedro Aparicio, escribe un cuento que se llama Luis XIV y la palabra es yo, ya, es el cuento. Entonces dice, ¿qué es eso? Eso no puede ser un cuento, ¿cierto? Entonces, claro, que puede serlo en la brevedad, ¿por qué? Porque necesita recurrir al pasado y a la intertextualidad. ¿Pero qué necesita usted saber? ¿Quién era Luis XIV? ¿Por qué alguien escribe un cuento diciendo que es yo? Porque al usted hacer una lectura intertextual, usted recuerda la famosa sentencia que se le atribuye a Luis XIV, el Estado soy yo. Ya, ¡pum! Entonces este tipo lo que hace es, rescata un asunto de la historia a partir de una frase del rey, y lo que pone es un cuento donde dice, yo, ya, chao. Entonces algunos dirán, no, pero ¿cómo va a ser eso un cuento? Es que ahí solamente hay una palabra. No, el intertexto te lleva a otras cosas. Pero otros que no consideran que este es el cuento más corto, el que viene es el que consideran más corto, incluso más corto que el del dinosaurio, ¿cierto? Este cuento es interesantísimo. Luis Felipe Lomelí es un escritor mexicano que escribe este cuento, El Emigrante. El Emigrante dice, ¿olvida usted algo? Ojalá. Ya, ese es el relato. Entonces, aquí que encontramos un microcuento que tiene una narrativa muy vinculada a la memoria personal. El anterior necesitaba el intertexto, necesitaba que el lector supiera de historia un poquito. Aquí, por ejemplo, se necesitaría saber un poco de la historia de Lomelí. ¿Y saben por qué? Porque la historia de Lomelí es muy interesante. Él fue hijo de padres inmigrantes que tuvieron que huir mucho tiempo de sus terruños, pues, a muchos lugares. Él vivió en México, en Estados Unidos, en distintas partes. Pero también él cuenta dos cosas de su vida personal que lo llevaron a escribir este cuento. Uno, que cuando ya creció él trabajó con inmigrantes, con personas pues que trataban de cruzar la frontera, etc. Pero dice que la última inspiración para este relato es eso, que cuando usted se baja de los aviones o que cuando usted se baja de un bus, siempre el chofer o la azafata o el piloto dicen, ¿olvida usted algo? Tome todas sus pertenencias, ¿cierto? Entonces, claro, eso me llevó a mezclar esa cotidianidad con el relato de los migrantes y de sentirme yo mismo migrante. Claro, hay un anhelo. Dice, ¿olvida usted algo? Ojalá, porque es el anhelo de volver, ¿cierto? Entonces aquí hay un microcuento histórico relacionado con la memoria, muy importante pues también en el marco, ¿cierto? Este otro es un microcuento histórico conocido como microcuentos ejemplares. Miren pues que ya llevamos varias modalidades. Los ejemplares tienen una particularidad. Esa particularidad es que es un relato testimonial donde el escritor trata de que el lector tenga cierta afinidad con la víctima del relato, ¿cierto? Pues con la persona que sufre en ese relato. En otras palabras, pues que se sienta cercano al desfavorecido.
Este es un relato que trae Eduardo Galeano en uno de sus libros famosos que llamaba Fútbol a Sol y Sombra, donde cuenta la historia de un árbitro. Y la historia es supremamente curiosa porque Galeano dice que se la contó un amigo, ¿cierto? Y que ese amigo le contó que después de que volvió a Ecuador, él fue a un partido y que, claro, que por el audio anunciaron que el árbitro hacía días había perdido a su mamá y que no, que qué honor, pues que el árbitro después de ese dolor aún así accediera a pitar el partido de fútbol. Entonces, bueno, todo el mundo, pues que el minuto de silencio por la mamá del árbitro y no sé qué. Cuando de repente el árbitro comete un error y entonces, ¿qué le gritan desde la tribuna? Huérfano de puta, no hijo de puta, ¿cierto? Entonces, mire usted, claro, en el relato testimonial, mire lo particular que trae. Entonces, Galeano con esa historia, en ese ejercicio de un microcuento ejemplar, busca que, claro, uno sienta compasión por el árbitro, por van a gritar, pues eso, ¿no? Pero también en la medida de que entonces uno busca estar cercano al desfavorecido, como puede pasar también en muchos momentos de la novela. Entonces, miren todo esto que nos vamos encontrando. Este es uno muy interesante, los microcuentos alegóricos, históricos alegóricos. Esta escritora, Pía Barros, es una escritora chilena, y en estos microcuentos hay varias cosas. Primero, mucha imaginación. Segundo, finales abruptos, no esperados, pero algo muy interesante. Finales y cuentos que hay que entender según el contexto. Esta mujer escribió cuentos pensando en la dictadura militar chilena, cuando llega Pinochet en 1973. Entonces, mire el primer relato. Un niño que le pregunta a la mamá, ¿qué es un golpe? ¿Qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te vio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. O sea, ese es un relato impresionante para decir, el 11 de septiembre de 1973 se dio un golpe de Estado en Chile. Entonces, claro, Pía Barros se dedica a eso. Otros cuentos que están asociados, son alegóricos, están asociados a la desaparición, a la tortura, ¿sí? Entonces, en esa medida, estos relatos también nos muestran una situación histórica, pero nos la disfrazan, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno también encuentra que estos microrelatos en ciertos lugares pueden llegar a ser, digamos, como diría uno en su momento, censurados, así como una canción puede llegar a se pasa que es censurada porque está en contra de, ¿cierto? Entonces estos también podrían haber sido censurados, solo que quienes los leyeron en su momento tal vez no los comprendieron. Hoy los leemos con un contexto y con una intertextualidad, entonces por eso también estas brevedades se acercan a los asuntos de la historia. Este es uno de los que me gusta mucho, ¿no? Son los microcuentos paródicos, o los que parodian las cosas, o los que transgreden, ¿cierto? ¿Qué es esto? Hacer una lectura inversa de la historia canónica, ¿cierto? O sea, cambiar la historia. Entonces, por ejemplo, hay un cuento de Carlos Antonio Castro que se llama Parodia Siniestra, y es una parodia del dinosaurio, ¿cierto? Porque claro, recuerden ustedes el dinosaurio de Monterroso, cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí. Miren lo que dice: cuando Nicaragua despertó, Somoza todavía estaba allí, porque había que decir que Ortega todavía sigue allí. Ortega sigue allí. Entonces imagínense, y además ese cuento en términos de microcuento histórico paródico ha servido para muchas cosas, para dibujarlo incluso pensando, y cuando despertó Fidel Castro todavía seguía allí. Claro, en el paródico de Fidel Castro dice el dinosaurio todavía seguía allí, pero muestran esa Fidel Castro, ¿cierto? La imagen ya envejecida de Fidel Castro. Entonces estos cuentos, en esa medida, uno puede decir que tienen una forma como de travestismo, ¿no? Una forma de transformación, pero una forma de transformación satírica, irónica, ¿cierto? Que pone también un dedo en la llaga. Entonces, este me parece muy bacano porque es transgredir, es decir, lo que les decía ahorita del relato de Sancho también, de Kafka. ¿Cómo puede transgredir uno los relatos oficiales y ponerlos de otra manera? ¿Cierto? Como entonces poner a los nativos americanos como los malos y no a los españoles que invadieron, etc. Si usted cambiara los relatos, ¿qué encontraría? Ese es un juego muy interesante que incluso se encuentra también en un ejercicio muy bacano que es el de las ucronías. Uno normalmente escucha hablar de las utopías y de las distopías. Entonces le dicen a uno, claro, la utopía es aquello que uno quisiera que fuera, ¿no? Incluso la palabra griega es muy curiosa porque utopos es no lugar, no existe, el lugar no existe, pero es una utopía, es un sueño.
o la distopía, que es lo que nadie quisiera vivir, ¿cierto? Que es un horror. Y la distopía que también Exacto. el tópico, que es lo que se salta hacia la fuera. Exacto. Y en esta medida encuentra uno esta que es muy curiosa, la ucronía, que ha sido muy utilizada en el cine, que es, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado si no matan a Gaitán? Claro, es una especulación, pero es un juego también para la literatura a partir de un acontecimiento. Este es un cuento muy curioso que tiene que ver con el fútbol. Y es un cuento que está ambientado en el Mundial de Fútbol de Brasil de 1950, donde ustedes recordarán el famoso maracanazo, y que el personaje principal de ese partido fue Obdulio Varela, que fue el uruguayo, pues que animó a los uruguayos para que luego remontaran el marcador y ganaran. ¿Por qué es una ucronía? Porque en este cuento lo que nos narra es la idea de que Uruguay hubiese perdido. Y Obdulio Varela va a un bar, ¿cierto? Y pasa todo lo contrario, o sea, los brasileños están felices, pero él dice, al lado del gran retrato del mago colgó su medalla de plata, pagó la cuenta y se fue silenciosamente, ¿cierto? Con el mago se refiere a un retrato de Gardel. Pero es muy curioso eso, o sea, piensen en ese ejercicio literario de que ustedes hicieran un relato donde ¿qué hubiese pasado si? Eso hacen las ucronías. Y en esa medida encontramos este juego también para que en las brevedades históricas uno pueda jugar con esto. Aquí viene uno que quisiera, por tiempo, pues no lo voy a hacer completo, pero se los voy a contar, porque otra de las formas también en las que uno se acerca a estos temas es la resemantización. Es decir, así como uno interviene un relato, esos relatos también se pueden resemantizar. Es decir, traer un relato de la antigüedad, por ejemplo, y ponerlo en otro contexto. Eso es supremamente interesante. Este profesor, Oscar Darío Ruiz, profesor de aquí de Medellín, pero que ha vivido durante mucho tiempo en el Urabá antioqueño y que ha sido creo yo, un cronista, pero también un gran, ¿cómo decirlo? Ha captado una gran cantidad de relatos. Él nos cuenta un día, y ese es el primer cuento de este libro, y el nombre del cuento que le da pues el título al libro. Ustedes todos reconocen y se acuerdan la historia de Antígona, ¿cierto? Esta mujer que termina pues condenada siendo por su tío enterrada viva porque ha desobedecido a su tío. ¿Y en qué ha desobedecido? En que enterró al hermano que no podía enterrar, ¿cierto? Porque había traicionado a su tío. Pues ustedes pueden leer la tragedia y se acordarán pues de él. Esta historia es muy interesante porque ¿qué es? Antígona es la historia de una mujer que va a cumplir con un entierro de su hermano en el Urabá antioqueño. ¿Por qué? Porque él cuenta la historia de que la guerrilla ha matado a este señor y el comandante de la guerrilla ha dado la orden de que nadie puede tocar ese cuerpo, que lo van a dejar ahí tirado hasta que se lo coma los buitres. Entonces ponen a dos tipos francotiradores a que si alguien llega a tocar ese cuerpo, le disparen, ¿cierto? Entonces la historia gira en torno a que esta mujer se va en un planchón con su hijo, lleva una sábana, agarra el cuerpo de su hermano, lo limpia, y los francotiradores no se atreven a dispararle viendo lo que ella está haciendo. Porque entonces él empieza a jugar con la ficción y dice, los francotiradores se preguntarán cuando su cuerpo yazca de la misma manera, ¿quién los va a limpiar? ¿Quién va a ir por ellos? Entonces no se atreven a disparar y el comandante les empieza a decir por el radioteléfono, oiga, putas, ¿fue que se amilanaron o qué? Entonces se va hasta donde ellos están, dice, ya voy a arreglar con ustedes. Y cuando se dispone a dispararle a la mujer que está limpiando el cuerpo de su hermano, suena un disparo y es el comandante al que le disparan los francotiradores y dice el final del relato que al final los buitres sí tendrán algo para comer. Pero es una historia donde se resemantiza la historia de Antígona, esta mujer que transgrede las normas, ¿cierto? En este caso, la norma de su tío que había dicho que no enterraran a su hermano, y aquí el caso de en el conflicto colombiano, como tantas veces pasó, ¿cierto? Y como tantas veces sigue pasando. Entonces es un texto que recomiendo mucho, incluso no lo he visto yo en la web, y si alguien le quiere tomar ahora la fotografía o sacarle copia para que quede con él, es muy interesante. Incluso el libro lo pueden comprar en la librería Grámata, pues no estoy ganando regalías con eso, pero les cuento porque es un texto muy interesante. Entonces, claro, es una resemantización de una tragedia, entonces ahí también encontramos una forma literaria. Y
Yo voy a avanzar aquí, ahorita les contaré sobre esto, utilizando este relato para que ustedes vean también otro ejercicio. ¿Cómo, por ejemplo, uno pensaría, bueno, vamos a llevar esto a la enseñanza? ¿No? Porque digamos que los que tenemos la formación de docentes o somos profesores, también nos preocupamos de cómo acercar a los estudiantes a la historia, ¿cierto? Y las brevedades históricas nos pueden ayudar a eso. Este es un relato llamado Aquel año de 1948. Yo lo voy a leer y luego les voy a contextualizar por qué lo amarillo, para poder pensar en un colofón, como de todos estos relatos. Su tarea era matarlo. Ese hombre había participado en el magnicidio del caudillo meses atrás y era reconocido en Cundinamarca como un sanguinario chulavita. El partido entre Millonarios y Deportes Caldas, el mes de septiembre de 1948, era el escenario perfecto para su crimen. Manuel odiaba el fútbol, pues pensaba que ese jueguito era una estrategia de las élites para calmar los ánimos del pueblo después de ese 9 de abril. Su víctima, León María, era un fanático hincha de Millonarios, así que no quedaba de otra que seguirlo hasta el estadio y buscar el momento preciso para pasarlo al papayo. Pero las cosas se complicaron más de lo esperado y Manuel tuvo incluso que entrar al estadio para no perderle el rastro a su enemigo. Se ubicó en un asiento cercano, rodeado de hombres enruanados, y durante todo el partido no dejó de observar. La cantidad de público en las tribunas y su estruendosa algarabía hicieron que Manuel se involucrara tanto en el partido que no supo en qué momento celebró los goles, 7 en total. Se abrazó a una cantidad de desconocidos y terminó tomando aguardiente en una chichería popular, sentado al lado de León María. Las copas iban y venían, y en uno de esos momentos de efervescencia, León María levantó la suya y exclamó: brindo por Millonarios y por la muerte de ese negro hijueputa de Gaitán. De inmediato, Manuel se levantó de la mesa como un resorte, tomó su machete y cumplió con su misión. Mire, es un relato ambientado, como ustedes muy bien ya se habrán dado cuenta, después del 9 de abril, del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Es un relato que tiene parte de ficción, pero que las partes amarillas, y es como me faltó señalar una, la de pasarlo al papayo, son partes que son históricas. Pasar al papayo era el nombre con el que se decía cuando iban a matarse entre liberales y conservadores. Ese lo pasaban al papayo. O el corte de corbata y todo ese tipo de cosas, que eran frases muy populares, que hoy, por ejemplo, a un pelado no le dicen nada. Pasarlo al papayo, ¿qué es eso? Pasarlo al papayo, en esa época, matarlo, ¿cierto? Lo van a matar, ¿cierto? Pero mire también, por ejemplo, cosas como estas. Un sanguinario chulavita, que eran los chulavitas, la famosa policía conservadora, ¿cierto? Que mataba liberales. Entonces eran los chulavitas versus la chusma. Entonces, claro, ¿qué hace? Aparentemente hay alguien que tiene que ir a matar a un chulavita porque participó ¿en qué? En el magnicidio de Gaitán. Y miren qué curioso, busca un escenario perfecto para matarlo. Entonces dice, pero un partido de fútbol. Miren este dato tan curioso. Mariano Ospina Pérez, que era el presidente en aquel momento cuando matan a Gaitán, unos meses después, mes y medio, 2 meses después, ustedes pueden rastrear eso en los archivos y en la prensa, decide emitir unos decretos. Y en esos decretos se emite, por ejemplo, que se rebajen los precios de todos los espectáculos públicos, el circo, por ejemplo. ¿Con cuál era el objetivo? Lo que uno vulgarmente dice pan y circo, ¿no? Para que todo el mundo vaya ya, se olvide de lo que ha sucedido, se baje la efervescencia porque la violencia estaba muy alta. Y miren qué dato tan particular. El mes de agosto de 1948 nace el fútbol profesional colombiano. Profesional. Antes se jugaba como amateur. En agosto del 48, con 11 equipos de fútbol, nace el fútbol colombiano, ¿cierto? Como profesional. Y el partido entre Millonarios y Deportes Caldas fue un partido que se dio en septiembre de 1948. O sea, usted lo puede rastrear en los anales del fútbol. Claro, ya después juega otro la ficción. Quien entra, ve el partido, qué pasa, van a tomar chicha, una chichería popular, y termina con una sentencia pues como la que hace León María, que el nombre también es muy particular porque León María Lozano era el famoso cóndor que Gardiazabal cuenta en su obra de Cóndores no entierran todos los días. Y al final termina diciéndose como se le llamaba entre tantos apodos a Gaitán, ¿cierto? Ese negro hijo de puta, o el indio también, como le decían, y entre muchas otras cosas pues, que le decían a Gaitán. Entonces este es un relato que ambienta un contexto histórico y que juega entre la historia y la ficción, y a partir de la brevedad se convierte en un relato pedagógico para ello.
Entre esos relatos, uno encuentra también otros muy famosos que les voy a recomendar. No lo leeré todo, pero seguramente algunos de ustedes lo han leído. El eclipse de Augusto Monterroso, donde un fraile es enviado a tierras mayas para que eduque a los nativos. Y él, pues muy arrogante, porque él dice que ha estudiado Aristóteles, los mayas lo van a matar, lo van a sacrificar, y entonces él se acuerda que había un eclipse de sol y le dice, si me matan hago que desaparezca el sol. Claro, él creyó a los nativos mayas estúpidos y no, y los nativos mayas ya lo sabían. Y como termina el cuento, es muy particular porque le dice, claro, la comunidad maya había previsto y anotado en sus códices todo eso sin la valiosa ayuda de Aristóteles. El relato es muy particular porque también es una ironía, es una crítica al eurocentrismo. Pero ahí, por ejemplo, también hay otro ejercicio para pensar. Y con los estudiantes, o cuando es un ejercicio pedagógico, uno encuentra esto. Por ejemplo, ¿qué era un códice? ¿Qué eran los códices? Los códices, los textos que habían escrito los nativos que vivían en estas tierras y que los españoles quemaron. Hubo un famoso auto de fe que se conoció como el auto de fe de Mani en Yucatán en el siglo XVI, donde Diego de Landa, un misionero, quemó todos los textos que las comunidades nativas habían escrito porque eso era hechicería, los quemó absolutamente todos. Y después el tipo tuvo, no sé si fue una visión, pero cuando volvió a España, después volvió a América, él fue uno de los promotores de volver a recuperar eso, gracias a la memoria de los mayores. Pero muchos de los textos se perdieron. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Tenemos aquí, al menos en América, relatos que se rescataron como el Popol Vuh o los Chilam Balam. Pero los códices originales, por ejemplo, como el Códice Mendocino, que era un códice donde se contaba cómo tributaban en términos de impuestos los indígenas entre las tribus, antes de que llegaran los españoles. Muchos de esos códices se perdieron o son después reescrituras que están en otras partes. Ustedes busquen por curiosidad en internet códices mesoamericanos y van a empezar a encontrar que muchos tienen un apellido entre comillas, que es, por ejemplo, el Códice Vaticano. ¿Por qué? Pues está en el Vaticano. El Códice de Dresden está en Alemania. El Códice Madrid, el Códice París, es porque están bibliotecas de allí. Y uno de los códices que encontraron a inicios del siglo XX, que fue muy interesante, fue un códice que se llama La Nueva Corónica y el Buen Gobierno. No crónica, sino corónica. De un personaje del Perú que se llama Guamán Pumayala, que aún todavía es un debate si era inca, si era criollo, si era español. Pero Guamán Pumayala lo que hace es mostrar en más de 380 dibujos cómo era el trato que la iglesia le daba a los nativos incas en el Perú, con una pequeña leyendita al final de cada dibujo, y cuenta eso. Y es supremamente interesante porque se decía que ese texto lo estaba escribiendo Guamán Pumayala para mandárselo al Papa, para mostrar cómo la iglesia maltrataba a los nativos, sabiendo pues que la misma iglesia y las leyes de Indias habían dicho que se protegiera a los nativos. Entonces en esa medida vamos encontrando esto. Y quiero cerrar con dos cosas breves para de pronto abrir la posibilidad también de que conversemos en unos minutos. Miren, por ejemplo, estas estrategias, ¿cómo se pueden llevar? Esta es una profesora venezolana que se dedicó a hacer pedagogía a partir de relatos breves. Ella misma utilizaba acontecimientos de la historia venezolana y los escribía como un pequeño relato, como una pequeña crónica, como un pequeño cuento breve, y se leían en la radio como pequeñas píldoras, ¿cierto? Uno diría, pues, alguien me dijo una vez que era la Diana Uribe venezolana, pues no sé, pero tiene esa curiosidad pedagógica de llevar relatos breves, y entonces, por ejemplo, entre programas de radio se escuchaban, ¿sí? Entonces fue una estrategia muy interesante. Ella tenía pues unos libros, ¿sí? Uno de los más famosos no es cuento, es historia, y estos textos se leían, a veces en su voz y otras en otras voces, se leían en la radio venezolana, un ejercicio también muy particular, y sobre todo pues ahora que tuvimos toda esta situación de la pandemia. Finalmente, pues yo quiero terminar con una frase del gran Baltasar Gracián, que tiene que ver con la brevedad, y que en un libro que él tenía de consejos, decía que para uno no ser aburrido, ¿cierto?, tenía que ser lo bueno si breve, 2 veces bueno, y aún lo malo si poco, no tan malo. Muchas gracias a ustedes por la atención, y bueno, quedo dispuesto a que conversemos sobre algunos de estos apuntes. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si hiciste la referencia, porque llegué un poquito tarde,
a los epigramas griegos, que también son de alta brevedad, también el comienzo de la brevedad. La antología palatina, en el tomo quinto, hay una serie de epigramas dedicados al asunto del amor, ¿no? Y del erotismo y de la homosexualidad. Muy interesantes porque guardan primero las verdades propias de la época y segundo una temporalidad que no termina. Sí, de hecho no lo mencioné al principio, yo dije que había muchos modelos de brevedades, entre ellas por ejemplo otro que no mencioné pero que es muy curioso también son los epitafios, ¿cierto? Los epigramas, claro, mire, por ejemplo, las vidas de los filósofos de Diógenes Laercio son pequeñas anécdotas de todos estos personajes, también pueden ser vistas como brevedades, se pueden llegar incluso a intervenir para ampliar los epigramas. Y quería decir una cosa de los epitafios, por ejemplo, hay un epitafio griego que es uno de los más antiguos, que incluso fue musicalizado, ¿cierto? Y que es muy curioso el epitafio, porque el epitafio hoy, por ejemplo, en Zaragoza, España, le contaba ahora a Yandel, que en Zaragoza, España, hay un cementerio que hace concursos de epitafios anualmente, para que la gente mande su epitafio, concursa, puede ganar, pero también tiene la posibilidad de que su epitafio sea comprado por alguna familia para que vaya a la tumba de alguien. Entonces, imagínense lo que se logra con la brevedad. Pero sí, ese referente, por ejemplo, del mundo griego, los epigramas, incluso las sentencias filosóficas, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los grandes maestros de la brevedad en el mundo antiguo es Heráclito. Heráclito, recuerden incluso que hay una acá muy curiosa que me hace acordar de eso, porque El micrófono. porque a Heráclito lo llamaban el oscuro, y sus sentencias eran muy breves y de ellas había mucho que extraer. Por pensar una en este momento que era muy común de la famosa disputa con Parménides, ¿no? Nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿cierto? ¿Qué era lo que significaba en ese momento ese tipo de sentencias? Y muchos otros. Por ejemplo, si uno leyera los diálogos de Platón, empezaría a buscar cada uno de los protagonistas. Recuerden ustedes que los diálogos tienen esa particularidad. Platón los nombró con un tema y siempre uno de los personajes que era principal en ese diálogo que se tenía con Sócrates, siendo pues la estrella de los diálogos Sócrates. Pero uno podría empezar a rastrear ahí, por ejemplo, las famosas frases de Protágoras, de Gorgias, el hombre es la medida de todas las cosas, eso es una sentencia, ¿cierto? Entonces desde ahí también se empieza a rastrear. Yo creo que, como nos dijo una vez en una entrevista que le hicimos en el programa, que les invito a escuchar de brevísimo, la profesora Ana María Shua, desde los inicios de la humanidad la brevedad ha estado presente, en pequeñas sentencias, solo que no le hemos dado el valor que ella tiene. Por ejemplo, el hecho de pensar los microcuentos, la minificción y los microrelatos, incluso se les ha cuestionado decir, ¿eso qué es? Eso no es un género. Eso, ¿cierto? Porque la brevedad tiene eso, la potencia de la brevedad, que usted pueda causar un impacto. No sé si ustedes recuerdan, pues hay concursos como el de Medellín en 100 palabras y otro tipo de cosas. Durante la época de la pandemia eso también fue muy particular, ¿no? Hacer aforismos sobre las pestes. Mire, ahora que usted habla de Grecia, por ejemplo, y también pues de otras líneas, Alexandro Barico, que tiene un texto muy interesante sobre la pandemia, este escritor de seda, que escribe 33 breves aforismos sobre lo que significa la pandemia. Entonces, sí, muchas. La filosofía latina, por ejemplo, romana, los textos de Séneca, ¿cierto? Los mismos textos de, bueno, también uno podría recurrir a la Ilíada y la Odisea, pues con los relatos de Homero, donde también se encuentran pequeñas sentencias o pequeñas reflexiones. Me hiciste recordar, Mauricio, ahora que hablas de epitafios y epigramas, un epitafio que escribió el obispo Paolo Giovio una vez en Italia, una vez que corrió la falsa noticia de la muerte de Pietro Aretino. Le escribió el siguiente epitafio: aquí yace el aretino, poeta toscano, de todos habló mal, menos de Cristo, excusándose en decir, no lo conozco. Y luego Aretino, que no estaba muerto sino de parranda, le responde con otro epitafio: aquí yace Paolo Giovio, historiador altísimo, de todos habló mal, menos del asno, excusándose en decir, él es mi prójimo. Sí, ¿Alguien más tiene una pregunta? y mira con eso que decís, vean las curiosidades, ese humor fino, ¿cierto?
contaban en una entrevista los que hicieron el concurso de epitafios en Zaragoza, que encontraban cosas muy curiosas, que aquí yace mi mujer, fría como siempre. Chascarrillos, cuando se habían logrado, digamos, en Colombia había una gran tradición de eso. En el Senado mismo, en cierta ocasión, Manuel Murillo Toro, discutiendo con Laureano Gómez, le decía: no se le olvide, doctor Gómez, que mi segundo apellido es Toro. Y le responde Laureano: no se le olvide, doctor Murillo, que mi segundo apellido es Castro. ¿Cierto? Tiros como esos que van ahí, como en esa pulsa también, y que tienen un trasfondo y una intertextualidad también. Claro, en ese sentido, por ejemplo, uno podría rastrear cosas. Mira, desde el asunto político, pues estamos en la biblioteca Marco Fidel Suárez, Los sueños de Luciano Pulgar, uno ahí también puede rastrear un montón de cosas. Pero con lo que decís de el chiste, ¿cierto? Pero no visto pues como ese humor vulgar que siempre se ha tratado, uno podría pensar en personas muy interesantes aquí, Montecristo, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene también una fuerza muy grande. Claro, en ese otro humor político, recuerden ustedes, por ejemplo, la famosa obra de Alzate, el gran Burundún Burundá ha muerto. Claro, que era de Salamea, una crítica directa, pues, casi que hacer el funeral de Laureano Gómez, ¿cierto? O el texto también del Basilisco, ¿sí? Que empieza también desde muchos elementos a utilizar la ironía y el insulto contra el enemigo. Claro, yo creo que ahí también hay unas lecturas que se pueden hacer desde, digamos, la brevedad política o la sentencia política como un ejercicio de brevedad para entender el contexto político de una nación o el momento histórico que se está viviendo. Los discursos de Gaitán, que también podrían leerse frase por frase y a partir de ahí pues también sacar una gran cantidad de elementos contextuales. Más tiene una pregunta. Bueno, Mauricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos y bueno, quedamos con ganas de más brevedades, dada la brevedad del momento. Agradecemos a los asistentes, a todos quienes nos están viendo por nuestra página de Facebook. Muchas gracias a todas las organizaciones que hacen esto posible, a la Corporación Cultural y Literaria Andrés Bello, a Ediciones Cosa Nostra, Ediciones Letra Dorada, Revista Cosmogonía, Colectivo Grado Cero, Revista La Nave de los Necios, Casa Cultural Botones, Colectiva La Enjambre, Corporación Prodimapa, Taller de Literatura El Sueño del Pino, Revista La Noria de Santiago de Cuba y Centro Editorial La Castalia de Mérida, Venezuela, con su colección Alfabeto del Mundo. Recuerden consultar la programación. Nos vemos a las 2 de la tarde en este mismo lugar con la presentación de la novela La Cuadra Times del escritor medellinense Gilmer Mesa. También invitamos a los presentes a que se acerquen a nuestra mesa de libros, donde están presentes Ediciones Cosa Nostra, Ediciones Letra Dorada y la revista Cosmogonía. Muchas gracias a todos.